Hola, yo soy Laura Carbonell. Hola, soy José Mesa. Yo soy Juan Andrés Molina. Y yo soy Valentina Moncaliano. Hoy vamos a presentar los comentarios sobre la película Dersu Usara. Y somos el grupo 4. Bueno, al principio de la película, el tema que a mí más me quedó es como cuando el capitán y las personas que iban con él se encuentran con Dersu y al principio empiezan a burlarse mucho de él, de sus costumbres, de cómo él se comportaba en ese entorno en el que estaban y lo empezaban a tratar como si él fuera un ignorante. Pero pues mientras que va pasando la película, nos damos cuenta que ellos terminan sobreviviendo es gracias a Dersu y cómo él sabe sobrevivir en ese entorno en el que están. Entonces, por ejemplo, o sea, podemos ver cuando se burlan de él, cuando él dice, no, ya está saliendo el sol, y uno de los que está con el capitán le dice como, ay, ¿sabes qué es el sol? Y él dice como, obvio, ¿quién no sabe qué es el sol? Y él le dice como, o sea, se queda callado y todos empiezan a burlarse del que inicialmente se está burlando de Dersu. Y también está, por ejemplo, cuando Dersu em, se ahoga pues no se ahoga, está a punto de ahogarse en el río y él le tiene que gritar al capitán y a los que estaban con él em, que cortaran ese árbol porque ese era el que resistía y el que lo iba a salvar. Bueno, una cosa muy interesante que vi de la película es, pues en primer lugar y continuando con lo que dice Laura, la relación que tiene Dersu con el capitán y con todo el equipo. Claramente, pues al comienzo vemos cómo Dersu eh, tiene un papel menor a comparación como de sus iguales, en este caso los del equipo, pero a medida que se va desarrollando la película y a partir de la agudeza que él tiene conociendo el entorno y como su manejo con la naturaleza, hace que se vuelva una parte esencial del equipo. Y cómo esto llega a hacer que él entable una relación muy fuerte con el capitán y cómo él se vuelve básicamente la llave para que puedan sobrevivir en el entorno silvestre, natural, en el cual están expuestos. De la mano de lo que dijo José, en la película nos encontramos con un choque de dos culturas, de dos identidades. Por una parte tenemos el personaje de Vladimir, que es un aventurero, cartógrafo, militar, que va adentrándose con ese instinto de aventura y se encuentra con el personaje de Dersu Salah. Y, y se crea una amistad muy bonita a partir del respeto y el conocimiento y la admiración que se tienen entre sí. Esto es muy evidente desde la forma en la que el capitán mira a Dersu. Se ve que está en un constante aprendizaje, viendo todo lo que hace para sobrevivir en la taiga siberiana. Y por otra parte, vemos en la película un acercamiento de la admiración que le tiene Dersu al capitán cuando están buscando el río, y a Dersu le da miedo en su propio territorio y le dice que nos sigamos, que nos sigan, y Vladimir le dice sigamos. Entonces ahí Dersu dice, bueno, yo confío en usted, eh, usted tiene mucho conocimiento, entonces yo sé que usted no lo está haciendo eh, porque sí, y es ese reflejo de la pureza de una persona como Dersu y la mentalidad diferente, por ejemplo, cuando encuentran esa casa medio destruida y él decide poner sal, poner víveres para que la gente pueda sobrevivir en la taiga siberiana, pensando en los demás siempre. Bueno, y finalmente, pues yo lo que vi interesante también un poco es la transición de este personaje, de Dersu, y como en las dos partes el personaje cambia y en sí se puede ver como el humano empieza a cambiar a medida de los años, como él al principio muestra sus habilidades, que en verdad, lo que también dijo Laura, que es que salva a muchos y demuestra sus habilidades a través de disparándole a una botella y es el único que lo logra hacer, mientras los otros se burlaban, él es el que más tenía el conocimiento de dónde estaban, del entorno, pero ya vemos que en la segunda parte, cuando se vuelven a encontrar, ahí lo vemos que ha pasado un tiempo
y su personaje cambia un poco en el tema de que el mismo entorno se empieza a dominar de él. Entonces, es por esto que vemos cómo él empieza a perder la visión y cómo empieza a perder sus habilidades en este entorno y se lo tienen que llevar, pues prefiere irse a la ciudad y él piensa que es porque él hirió a un tigre, pero verdaderamente es porque también la edad pues dificultó sus habilidades para poder estar en este entorno y se lleva a la ciudad y igual no va a ser nunca lo mismo para él porque toda su vida se crió y se puede ver cómo él todavía tiene rasgos de ese entorno, lo cual se ven reflejados en un entorno mucho más civilizado, pero al mismo tiempo él no está adaptándose a este entorno porque ha pasado mayoría de su vida ahí. Entonces es muy interesante ver esa transición del personaje y sobre todo de cómo él cambia y sus habilidades cambian, pero el entorno no. El entorno sigue igual, pero el humano es el que cambia y con el tiempo va cambiando. Entonces,